Ya es más que sabido que al ministro Óscar Puente le va la marcha. Sin embargo, parece que la polémica que le rodea constantemente se ceba especialmente con Castilla y León, donde tiene varios frentes abiertos y recibe más críticas que en otros puntos del país, desde Valladolid, León o Salamanca, sin olvidar otros puntos de la comunidad. Polémicas que repasamos en este vídeo. Vamos a empezar por el epicentro de la vida política de la comunidad, Valladolid, ciudad de la que Óscar Puente, recordemos, fue alcalde y que parece ser el punto caliente de sus líos, pues como ya hemos contado en otros vídeos del canal, el eterno proyecto de soterramiento de vías en la ciudad parece haberse encontrado un duro escollo en la persona de Puente, que desde el minuto 1 de su anuncio como ministro de Transportes dejó muy claro que el proyecto no tendría desarrollo en esta legislatura. Es más, a cada paso que se daba esta posibilidad se hacía más y más lejana, con presupuestos que iban en aumento hasta superar de largo los 1.500 millones, y mientras que a la par que se presentaban propuestas de integración para paliar el lío, en otros puntos del país se han ido sucediendo anuncios multimillonarios para soterramientos. Una polémica que está lejos de resolverse y que ahora, por parte del actual alcalde pucelano, se ha convertido en centro de las disputas con el ministerio. Más allá del lío constante, sorprende que fuera el propio Puente, en su etapa de alcalde de la ciudad, quien impulsara esta idea y que ahora se oponga en rotundo, algo que ha llevado a hipótesis de todo tipo y que nos contó al detalle el portavoz de la Plataforma por el Soterramiento en Valladolid, Cecilio Vadillo, en una entrevista reciente. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. No muy lejos, en Salamanca, podríamos decir que están estos días que trinan por el reciente reajuste del horario del primer tren de la mañana, que ahora saldrá nada menos que 1 hora y 35 minutos más tarde. Sin embargo, y aunque el problema esté en las obras en la estación madrileña de Chamartín, y dicho reajuste sea responsabilidad de Renfe, Puente también está salpicado por el lío, pues este retraso que deja a muchos salmantinos sin poder estar en Madrid o viceversa con tiempo suficiente para la entrada al trabajo, ha pillado por sorpresa a todos y ha complicado de forma importante la vida de mucha gente, que ve como ahora el tren no les sirve para ir y volver al trabajo en la capital de España. Algo aún más difícil de entender, pues hasta hace nada, la promesa del ministro, de ahí que esté involucrado en el jaleo, era poner una nueva frecuencia con la ciudad universitaria aprovechando la llegada de los trenes Abril y por tanto la redistribución de varios Alvia, cosa que se ha ido retrasando y de momento no tiene fecha. El tema en Salamanca va más allá, pues aparte de esta reciente polémica o de los Alvia migrados de otros lugares que no llegan, tampoco hay avances en el tema de la electrificación de la vía hasta Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa, aparte de la cuarta polémica que luego contaremos, y que con este retraso sin sentido del primer tren entre Salamanca y Madrid, ha provocado una cascada de críticas, que esperemos pronto se resuelva, pues se supone que esta modificación será hasta julio y se podría subsanar antes si llega la cuarta frecuencia, aunque no deja de ser sorprendente que dicho reajuste se haya hecho de forma tan radical, 1 hora y media, y perjudicando de forma tan evidente a una ciudad que, a diferencia de otras en esta comunidad, no tiene alta velocidad ni goza de muchas frecuencias. El tercer frente abierto es el de los ya mencionados trenes Abril, donde recordemos que el culpable del retraso es Talgo, pero las palabras de Puente de estar listos para la Semana Santa han caído en saco roto, siendo peor, pues de momento no hay fecha concreta y ya hay quien habla de que podrían retrasarse hasta verano, cosa que perjudica seriamente a comunidades como Galicia o Asturias y por extensión muchas ciudades castellano-leonesas, donde estos trenes, más modernos, rápidos y con más plazas que los Alvia, supondrían mejoras importantes para muchos viajes, incluyendo el abaratamiento de precios y la llegada de los servicios ABLO a ciudades como León, Palencia o Zamora, cosa que ahora se dilata. Sin olvidar lo ya mencionado de la redistribución de los Alvia, que iban a mejorar las cosas en Salamanca y probablemente más a largo plazo a lugares como Burgos, si se añadían servicios con el País Vasco. De momento toca esperar a que Talgo dé al fin el visto bueno a las pruebas y Renfe pueda disponer de estos trenes.
No podemos dejar de lado una de las polémicas más potentes desde que Puente es ministro, la Ruta de la Plata, que entre otros lugares salpica de lleno a Salamanca, pues aunque la posible reapertura de esta ruta está evaluándose en un estudio de viabilidad que arrancó hace escasas semanas, el run es poco favorable y muchas voces aseguran que el ministro no apostará por él y que de hacerse no llegará hasta bien entrada la década de los 2040. Una nueva infraestructura que vertebraría todo el occidente español, mejorando de forma total los servicios en Extremadura o Castilla y León, y devolviendo el tren a ciudades como Béjar o Benavente, y que a día de hoy tiene más incertidumbre que otra cosa. Un proyecto del que os hablé en 2 vídeos del canal y que también nos contaron al detalle los portavoces de la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata en una entrevista. Pero la última polémica que ha protagonizado el ministro ha sido sobre su pronunciación de otro proyecto que está en fase de estudio de viabilidad, la reapertura de la línea directa Madrid-Burgos, con paso por Aranda de Duero, que tras el incidente del hundimiento de parte del túnel de Somosierra está sin servicio, dejando a los arandinos sin tren de viajeros. La polémica saltó por las palabras del ministro en una entrevista donde dejaba caer que sería muy difícil que este proyecto saliera adelante. Unas declaraciones muy sorprendentes teniendo en cuenta que todavía está en pleno desarrollo el estudio sobre su posible reapertura, lo cual ha disparado todas las alarmas en las localidades afectadas. Además, hace pocas semanas se hablaba de cifras muy concretas para sacarlo adelante, algunas muy altas, como la de la electrificación de toda la línea, que ya hacía pensar que su salida adelante sería muy complicada, si bien habrá que esperar a la conclusión de dicho estudio a lo largo del próximo año para saber qué ocurrirá con este trazado. Muchas, demasiadas polémicas en esta comunidad que no sabemos si por motivos de discrepancias políticas o por simple casualidad, parece ser la que más fricciones está encontrando con Óscar Puente, aunque esperemos que con el tiempo pasen a ser más anecdóticas o puntuales que otra cosa y se acabe imponiendo lo mejor para los castellano-leoneses. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.